El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece las condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos. En el reglamento, además, están establecidos los criterios microbiológicos, los cuales definen la aceptabilidad de un alimento o un lote de estos basados en la presencia o ausencia, o bien la cantidad de microorganismos o toxinas de estos, por unidad de masa o volumen, superficie o lote. Las empresas de alimentos, como parte de sus procedimientos para garantizar la inocuidad de los productos que elaboran, deben realizar análisis microbiológicos de su producto terminado, enviando muestras a un laboratorio, el cual posteriormente envía un informe cuyos resultados no siempre son explicados. El objetivo de este video es explicar cómo se deben interpretar estos resultados, de modo que puedan conocer el estado de los alimentos que procesan en sus empresas. Lo primero que tenemos que conocer es qué significa cada una de las cosas que aparecen en las especificaciones microbiológicas del reglamento sanitario. Para esto vamos a tomar como ejemplo el queso madurado de cabra. Sin embargo, puede aplicarse a cualquier alimento que produzcan en sus empresas. Lo primero que vamos a ver son las categorías. El reglamento sanitario establece 15 categorías de riesgos para los peligros de los alimentos, los cuales se conforman de acuerdo con los factores de riesgo que los alimentos presentan y que dependen de sus características, tales como composición, pH, acidez, actividad de agua, el grupo de consumidores a que va dirigido un alimento, adultos, niños, lactantes, personas sensibles, la forma de preparación y consumo de un alimento, por ejemplo, consumo directo, reconstituido, rehidratado o cocinado, y finalmente la forma de mantención o conservación del alimento. Así, mientras más alta es la categoría desde el 1 al 15, mayor es el riesgo. Luego están las clases, que se refieren al tipo de plan de muestreo que se debe realizar. En un plan de muestreo de 2 clases se define la aceptación o rechazo de un alimento o lote de acuerdo con la presencia o ausencia de un microorganismo en especial, como por ejemplo la salmonela. En el plan de muestreo de 3 clases, en cambio, se define la aceptación o rechazo de un alimento o un lote de acuerdo con la cantidad de microorganismos, por ejemplo, estáfilo, que exista en un alimento analizado. N es el valor que define el número de unidades de muestra a analizar, que para el caso de un lote suele ser 5, aunque puede ser mayor si el peligro es de riesgo más alto. Por último, están los valores de C, M minúscula y M mayúscula, los cuales se definen de manera distinta dependiendo del plan que hablemos. Para el plan de 2 clases, C es el número máximo permitido de unidades de muestra inaceptables en el lote, es decir, cuántas muestras pueden tener presencia de un determinado microorganismo como la salmonela. M minúscula define el valor que, al ser excedido, determina que la muestra sea rechazada. En nuestro ejemplo del queso de cabra madurado, salmonela requiere un plan de 2 clases, en donde su valor de C es 0 y el de M también es 0. Esto quiere decir que no se admite ninguna muestra, o sea, 0 muestra, con presencia de salmonela. Si es un plan de 3 clases, M minúscula es el valor que separa la buena calidad de lo medianamente aceptable. Es decir, es una señal de alerta en donde un alimento aún no se considera contaminado, pero se debe tener precaución y revisar los procesos. M mayúscula, en tanto, es el valor límite por encima del cual se considera una muestra defectuosa o contaminada. Y C define el número máximo permitido de muestras entre M minúscula y M mayúscula. Para entenderlo mejor, vayamos nuevamente al ejemplo. En nuestro ejemplo, el plan de muestreo del queso madurado de cabra, vemos que tanto las enterobacterias como el Staphylococcus aureus requieren un plan de 3 clases, con 5 muestras cada uno. En el caso de las enterobacterias, el M minúscula es 2 por 10 elevado a 2, o sea, 2 con 2 ceros, 200 colonias, y M mayúscula es 10 elevado a 3, es decir, 10 por 10 por 10, o 1000 unidades formadoras de colonia.
Como en este caso el C es 2, lo que nos quiere decir el reglamento es que en un lote de queso madurado del que se sacan 5 muestras, se permite un máximo de 2 muestras entre 200 y 1000 colonias para ser aceptado. Si se tiene 3, se rechaza. Además, no se permite ninguna muestra por sobre 1000 colonias. Entonces, en un ejemplo de análisis, imaginemos que van a enviar 5 muestras de queso de cabra al laboratorio que son representativas de un lote y les envían este informe. En la parte de abajo está lo que indica el reglamento para que podamos comparar. Partamos con los resultados de salmonela. Como vemos, una de las muestras analizadas tiene presencia de salmonela. Eso hace que todo el lote sea rechazado inmediatamente, ya que según nuestro plan de muestreo no se acepta ninguna muestra con presencia de este microorganismo. Luego veamos las enterobacterias, en donde según el reglamento se aceptan 2 muestras con valores entre 200 y 1000 colonias, y ninguna sobre 1000 colonias. En nuestro análisis vemos que la muestra 2 y la 5 están sobre las 1000 colonias, por lo que también por enterobacterias rechazamos el lote. En el mismo ejercicio de las enterobacterias se hace para el Staphylococcus aureus, considerando que solo aceptamos una muestra entre 100 y 1000 UFC y ninguna sobre 1000. Finalmente, se debe considerar siempre que si solo se analiza una muestra de producto y no 5, de todas maneras se toman los valores de M minúsculo y mayúscula para determinar la aceptación o rechazo de esta muestra en particular. Este es un video de FoodTech realizado para el programa Sabores del Campo de INDAP.